Bueno, Consuelo, cuéntanos un poco cómo ves el momento actual en el que se está encontrando ya la vacuna, se está empezando a aplicar, de hecho, cómo puede afectar eso psicológicamente a los ciudadanos, a los valencianos. El hecho de que ya existan vacunas y se estén aplicando indudablemente tiene un impacto emocional en la población. Hay que tener en cuenta que hasta ahora había una incertidumbre muy grande porque no se sabía cuándo se iba a sacar la vacuna. Y ahora que ya pues están empezando a vacunar a las primeras personas en todas las comunidades, lo que nos estamos encontrando es, por un lado, gente que a nivel emocional lo está celebrando con júbilo y con optimismo, pero sin embargo hay otras personas que tienen recelo y que se lo están pasando mal, dado que experimentan ansiedad al no saber exactamente, por un lado, qué decisión tomar y por otra parte, porque tienen miedo a los efectos adversos que se pudieran producir. Y todo ello está generando pues unos estados de ansiedad en estas personas y un desasosiego que, en la medida en que cada vez haya un número mayor de personas que se están vacunando, si no hay ningún efecto adverso, irá desapareciendo. Sí, porque lo cierto es que sí que hay, bueno, según los datos que se han publicado, sí que hay cierto rechazo, ¿no? a la vacunación. No sé si la mitad o casi la mitad de los ciudadanos dicen que no se vacunarían los primeros. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues no es un fenómeno nuevo. El rechazo a las vacunas, aunque parece que ahora por la situación COVID es de una actualidad creciente, ya se ha producido en el siglo pasado. Es decir, los primeros movimientos antivacuna ya se produjeron en 1955. Esto se explica porque a veces nos estamos encontrando con información falsa o con una sobreinformación en los medios. Pensemos que ahora nosotros tenemos Internet, entonces el efecto de los medios de comunicación también está haciendo que no todas las noticias estén debidamente contrastadas. Y por otra parte, lo que hay que considerar es que dentro del colectivo de personas que tienen miedo a las vacunas se dan como tres situaciones. Una es aquellas personas que de hecho no es que tengan miedo a la vacuna del COVID ni a ninguna otra, lo que tienen miedo es a las inyecciones y a la sangre. Ujú. Entonces, esto es una fobia. Por otra parte, están aquellas personas que, bueno, pues pertenecen a movimientos antivacunas, donde se centran únicamente en los efectos adversos y no son capaces, pues, de valorar que muchos de los estudios que han ido en contra de las vacunas han estado sesgados y no han tenido ningún tipo de rigor metodológico. Ujú. Y hay otro tercer bloque de personas que son aquellas que no tienen miedo ni a los pinchazos, no tienen miedo a las vacunas, pero consideran que se está sacando con una celeridad muy grande y que no ha habido tiempo suficiente para valorar los efectos adversos. Ujú. Lo que es muy importante es que hay que destacar que, por un lado, en el primer caso, que es la tripanofobia, el miedo a las inyecciones, es un miedo, es una fobia y, por supuesto, los tratamientos psicológicos están ahí para ayudar a estas personas. Respecto a los movimientos antivacunas, pues es importantísimo no sesgar la información porque no nos podemos quedar solamente con una parte. Tenemos que saber que, bueno, cualquier fármaco puede tener efectos adversos, pero siempre hay que valorar el beneficio muy por encima del posible efecto raro que se pudiera producir. Ujú. Y en cuanto a las personas que tienen miedo a la vacuna del COVID porque no ha habido tiempo de poder contrastar los efectos secundarios a medio plazo, también hay que decir que es fundamental que la información que se traslade desde responsables sanitarios sea una información veraz. Esto va a tranquilizar a las personas. Por ejemplo, cuando la vacuna de Oxford se paralizó porque, bueno, pues hubo el caso de que una o dos personas tuvieron unos efectos más serios cuando se les administró la vacuna, esto, aunque parezca lo contrario, nos proporciona seguridad, porque hay que entender que nunca se ha hecho un esfuerzo tan grande a nivel científico y a nivel económico para sacar una vacuna. Es indudable que puede haber algún efecto adverso, pero sobre todo lo que nos tenemos que plantear es que esto es una responsabilidad individual y colectiva. No hay que obligar a las personas a que se vacunen, pero sí que es fundamental que se les dé una información veraz y, sobre todo, no desde el ámbito político, sino desde el ámbito estrictamente sanitario.
Ujú. Se hizo viral esta semana una cuestión respecto a los efectos adversos de la vacuna del coronavirus y las comparaban con los efectos adversos que ponen en el prospecto del paracetamol y asustaba ver el paracetamol en comparación viendo con la vacuna del coronavirus. Por eso de que decías de un poco dar una información veraz y no generar alarma. La llegada de la vacuna, ¿cómo puede afectar también al comportamiento que que los ciudadanos o que la población tiene respecto a las medidas de prevención de la pandemia? Es decir, ¿la llegada de la vacuna puede provocar una mayor relajación en este periodo? Es un comentario interesantísimo el que acaba de apuntar. Eh, Vamos a ver, nosotros lo que estamos observando, por un lado, es que el hecho de que la población se vacune o no va a depender de la percepción del riesgo. Es decir, por un lado, si nosotros pensamos que de alguna forma u otra estamos poniendo en riesgo nuestra salud por no vacunarnos, vamos a desear hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, en la gente joven tiene una percepción del riesgo menor sobre el coronavirus porque creen que en el caso de contraerlo no va a ser tan grave como en el caso de las personas mayores y probablemente ellos no van a querer en un momento dado pues vacunarse con el mismo interés que lo hacen otras personas de otras edades. Respecto a la vacuna, hay que tener en cuenta, y por eso he comentado que el comentario que ha hecho es muy interesante, es que la vacuna no es la solución definitiva en estos momentos para erradicar la enfermedad. El peligro del coronavirus continúa existiendo y sí que es cierto que hay personas que van a relajar las medidas de precaución en cuanto al uso de mascarillas, mantener la distancia social, porque por un lado, aunque no estén vacunadas, ya consideran que hay una solución, por lo tanto la percepción del riesgo está bajando y algo que habría que informar a toda la ciudadanía es que hasta que una inmensa mayoría de la población esté vacunada, el riesgo del coronavirus va a existir. Y esperamos que no se produzca, pero es fácil que las emociones vayan en esa dirección, que las personas que ya o bien han pasado el COVID o bien han sido vacunadas, crean que ellos ya en un momento dado no van a poder contraer la enfermedad. Pero tenemos que valorar, por un lado, en las vacunas, cuánto tiempo va a durar la inmunidad y, por otra parte, bueno, pues todavía tenemos que valorar y estudiar, y eso lo tienen que decir los virólogos, si una persona que está vacunada, en el caso de contraer la enfermedad, si hay un periodo de tiempo en el que todavía la pueda hacer transmisible. Por tanto, es fundamental transmitir a la ciudadanía que el coronavirus eh, es un virus que está en nuestra sociedad, que no sabemos exactamente, ¿no? Dónde está porque no lo podemos ver, pero sí que es fundamental que las vacunas se entiendan como que eso puede ser una solución, pero mucho más adelante. Van a haber muchos colectivos que no van a estar vacunados porque todos no nos podemos vacunar a la vez, pero el que nosotros estemos vacunados no quiere decir que tenemos que relajar las medidas. Ujú. ¿Y crees que en los próximos meses, con el avance de la vacuna, bueno, con el avance del proceso de vacunación, crees que todo esto que estamos hablando, lo de relajar las medidas, se irá incrementando entonces? Probablemente se vaya incrementando porque la percepción del riesgo baja. Eh, Ahora que ya tenemos la vacuna, se han dado las dos reacciones. La alegría, pero esa alegría pues se puede convertir en un optimismo demasiado exacerbado. Y eso probablemente sí que haga que se relajen las medidas de protección en un momento dado. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque se están administrando las vacunas, pero eso no quiere decir que la mayor parte de la población esté inmunizada y todavía hay muchos aspectos que hay que abordar. Claro, es que da la sensación quizá que la gente ya está muy cansada como de las restricciones, como que necesita volver a la antigua normalidad, ¿no? No sé cómo lo estáis viendo los psicólogos desde vuestra posición. Pues cada vez más las personas están más cansadas, más apáticas, porque inicialmente cuando nos confinaron a todos, lo cierto es que era una situación novedosa que jamás habíamos vivido.
eh, teníamos miedo de lo que podría ocurrir. Nos daban las cifras de personas que estaban contagiadas y personas que fallecían. Y eso hacía que pues tuviéramos esa necesidad también de protegernos y de estar dentro de casa. Posteriormente nos estamos acostumbrando a vivir con el coronavirus. Entonces es cierto que esta Navidad, sobre todo lo que estamos detectando en nuestra consulta, son personas que la están viviendo de una forma rara, de una forma típica, no acaban de disfrutarla y sí que es conveniente y es necesario que todos volvamos pues a la normalidad que teníamos antes. Pero tenemos que estar preparados, que esto no se hace de un día para otro, esto requiere un periodo de adaptación. Y hay que pensar que lo más importante en estos momentos es preservar nuestra salud, tanto la física como la emocional. Asimismo, también se han producido muchos cambios porque hay que entender que los niños pues están en aulas burbujas, no se relacionan con otros niños que no sean de su aula en el patio. También estamos hablando del teletrabajo. Entonces, el coronavirus no solamente ha representado una situación novedosa en cuanto a la sanidad, sino que a nivel psicológico y a nivel social están apareciendo una serie de cambios que también probablemente se queden con nosotros. Ujú. Bueno, veremos en los próximos meses cómo avanza la pandemia y si esos cambios de los que hablas ya son permanentes o si podemos volver a la antigua normalidad finalmente. Y nada, muchas gracias por participar, por contarnos un poco la visión que tenéis los psicólogos de todo lo que está ocurriendo, que la verdad es bastante interesante y conveniente contarlo y explicar esa parte también de la realidad. Claro, además tenemos que tener en cuenta que la psicología tiene un papel muy importante en nuestra sociedad y no solamente estamos trabajando ahora en estos momentos, ¿no? En que pues hay muchos estados emocionales derivados de la pandemia. Consideremos que por un lado está la ansiedad, saber qué es lo que puede ocurrir, pero por otra parte han habido periodos de duelo muy complicados debido al fallecimiento de personas que han muerto en soledad y que los familiares no han podido despedir. Y también han surgido nuevos problemas porque el hecho de tener que estar más en casa también ha contribuido a que en ocasiones pues hayan habido más discusiones o problemas de pareja porque las casas son pequeñas, eso hay que reconocerlo. Entonces también ha sido pues un cambio en el que se han tenido que adaptar muchas personas y más adelante, por supuesto, los psicólogos vamos a estar ahí, sobre todo siempre con una información veraz que hay que trasladar a la población, pero acompañándoles en todo lo que sea necesario, porque también nos encontramos con personas que pues son hipocondríacas, tienen miedo a contraer una enfermedad. Imagínense los oyentes en este momento lo mal que también se lo están pasando. Ujú. Bueno, continuaremos contando todo lo que acaezca aquí en Valencia Plaza y en Plaza Radio. Muchas gracias, Consuelo. Muchísimas gracias a ustedes, Un muy saludo. amables. Encantada. Consuelo. ¿Consuelo? Sí, Vale, ya está. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí en Valencia Plaza, en Plaza Radio y concretamente en Plaza Local, continuamos hablando de todo lo que ocurre ahí fuera en las calles de la ciudad de Valencia. ¿Cómo está afectando psicológicamente la llegada de la vacuna? Conforme avance el periodo de vacunación, la sociedad se va a relajar en las medidas de seguridad respecto a la pandemia de coronavirus. Eh, Sobre ello hablamos con la psicóloga especialista en psicología clínica y responsable del Instituto Valenciano de Ludopatía y Conductas Adictivas, Consuelo Tomás. Hoy en Plaza Local, la psicología de la vacuna.